Amigos, como siempre, estaré complementando el resumen con los detalles jugosos que se omitieron de la novela ligera. ¡Disfruta del resumen! Mao Mao estaba atrapada en el laboratorio del antiguo boticario de Shen Mei, el tipo que fue obligado a crear el elixir de la inmortalidad que Shen Mei tanto quería. Bueno, nunca logró semejante milagro, pero en el proceso desarrolló la medicina de la resurrección, la misma que Suirei usó para fingir su muerte. El elixir que Shen Mei quería era algo completamente absurdo. Una medicina que, con un solo sorbo, la rejuveneciera 10 años. Mao Mao sabía que eso no existía, pero mientras estuviera bajo la vigilancia de esa mujer loca, tenía que fingir que estaba trabajando en ello. Lowland pasó a verlo un día, pero ni siquiera entró en la habitación. Desde afuera la escuchó tan motivada hablando de su orgullo de boticaria, que decidió que estaba bien y se fue. Durante los siguientes días, Mao Mao siguió con sus experimentos, y una vez al día el guardia la escoltaba hasta Shen Mei para que le diera un informe de sus avances con su medicina de ensueño. En realidad, Mao Mao aprovechaba esos ratos para estudiar los documentos del antiguo boticario, así que por lo menos estaba sacando provecho de la situación. Desde su encierro podía escuchar a Kyo corriendo y riendo por los pasillos. El niño siempre intentaba acercarse a donde estaba ella, pero su niñera y los otros niños corrían detrás de él para alejarlo, porque obvio no tenía permitido estar ahí. Mao Mao se preguntaba por qué hacían tanto escándalo. Si seguía así, lo iban a mandar de vuelta al pueblo. Un día, mientras estaba sumida en sus pensamientos, le llegó un hedor horrible como a huevos podridos. Algo no estaba bien. Pensó que tal vez en el piso de abajo había un taller similar al que Shen Mei tenía en el pueblo, porque ella reconoció perfectamente el aroma a pólvora. Solo esperaba que no explotara. De pronto, alguien tocó a su puerta y deslizó una carta por debajo. Era Kyo, que quería ayudarle a escapar. En la nota le decía que iba a distraer al guardia para que ella pudiera salir, pero su plan fracasó en segundos, porque el guardia lo atrapó enseguida y lo llevó con Mao Mao para que le explicara qué estaba pasando. El niño se sintió tan avergonzado por haber fallado. El asunto no pasó desapercibido y el guardia llamó a Suirei para informar lo sucedido. Ella los interrogó un rato, pero al ver que ninguno iba a confesar nada y tampoco quería meter a Kyo y a Mao Mao en problemas, decidió dejarlo pasar. Solo le advirtió al niño que dejara de actuar de forma sospechosa. El guardia quería seguir con el interrogatorio, pero Suirei lo cayó con una amenaza bien directa, diciendo que dejara de hacer escándalos donde no lo sabía. Kyo estaba feliz de haberse librado de un castigo, pero esa alegría duró poco, porque Shen Mei apareció de repente, y al ver a Kyo y a Mao Mao afuera de su habitación, se puso sospechosa. Suirei, con los nervios de punta, intentó justificar la situación, diciendo que Kyo estaba jugando y molestando al guardia. Shen Mei no se tragó el cuento y dijo que el niño necesitaba un buen castigo. Pensaba darle unos buenos azotes en el trasero para ver si así aprendía a comportarse. Kyo estaba aterrado, sobre todo cuando vio las uñas postizas de la mujer cerca de su cara. Con esas cosas, ella solía marcar la piel de sus sirvientes. Suirei trató de convencerla de que no castigara a Kyo, pues no había hecho nada grave. Lo peor fue que la madre del niño estaba ahí, viendo todo, pero no movió ni un dedo para ayudarlo. Kyo se sintió completamente decepcionado. Como Shen Mei necesitaba castigar a alguien así de la nada, culpó al guardia de causar escándalos innecesarios y dijo que lo enviaría a la cámara de agua. Mao Mao sabía que a esta mujer no le importaba nada, solo quería ver sufrir a la gente y gozar con ello. Desde su perspectiva, esto no era un asunto suyo. Kyo y el guardia tendrían que afrontar las consecuencias, pero incluso ella tenía sus límites y todo esto la hizo enojar. Fue tanta la rabia que se le escapó un vieja de porquería. Shen Mei lo escuchó y en un segundo su abanico aterrizó en la cara de Mao Mao, tumbándola al suelo. Mao Mao se arrepintió de inmediato. Se levantó, intentó actuar como si nada y soltó una mentira al decir que había pedido a Kyo que molestara al guardia para poder escapar. Shen Mei le creyó, pero eso solo lo enfureció más, así que golpeó la nuca de Mao Mao con su abanico con todas sus fuerzas y ordenó que la llevaran a la cámara de agua. Ahora sí, Mao Mao se lamentó de haber abierto la boca. Suirei intentó salvarla, diciendo que si la castigaban así, tendrían que buscar a otra boticaria. Shen Mei no quiso escuchar razones y le estampó su abanico en la frente, causándole una herida profunda. Luego, en el colmo del horror, lamió la sangre de la herida y le escupió, diciendo que la sangre pura se ensuciaba con una gota de inmundicia. Era su forma de decir que la familia de su esposo, descendientes de Wang Mu, la primera gobernante de Li, se había contaminado al tener a Suirei. Para terminar todo de la manera menos cruel,
cruel, Lowland sugirió que metieran a Mao Mao al hoyo y eso hizo que Surei tuviera un ataque de pánico. Mao Mao no estaba muy segura de qué significaba exactamente ese castigo, pero le sonaba familiar. Shen Mei estuvo de acuerdo porque según ella, la última vez que se usó funcionó de maravilla. El hoyo era una condena espantosa, Surei la había sufrido y por eso tenía un miedo terrible a las serpientes. Cuando llevaron a Mao Mao allí, el guardia le pidió que no lo odiara. Él sabía que Mao Mao los había salvado a él y a Kyo de la tortura, pero tenía que obedecer órdenes. Acto seguido, abrió una caja de madera y dejó salir un montón de reptiles e insectos venenosos. Mao Mao recordó que este castigo consistía en encerrar a los prisioneros con serpientes letales, pero ella no tenía miedo. Sacó sus horquillas y empezó a cazarlas. Horas más tarde, el guardia bajó por Mao Mao. Lo primero que notó fue el aroma a comida y cuando abrió la puerta, vio a Mao Mao disfrutando de una brocheta de serpiente. Obviamente, el tipo estaba horrorizado. Mao Mao le explicó que había eliminado a las venenosas con sus horquillas, luego las asó con la antorcha del lugar y hasta se hizo un repelente de insectos con hierbas que siempre llevaba escondidas en su ropa. Al verla tan bien, el guardia pensó que tal vez no había sido necesario rescatarla. El guardia fue a liberar a Mao Mao por petición de Kyo y Surei, pues ambos habían rogado porque fuera a sacarla del hoyo. Incluso Kyo había pagado con su joya más preciosa que tenía, un colgante de jade. Todo esto se le explicó el guardia a Mao Mao para después ponerse una capa blanca y decirle que huyera de ahí, pues había visto señales de humo de las que ponía el ejército del emperador cuando salía del palacio, por lo cual la fortaleza era un caos en ese momento. También le aconsejó que ese era su momento para escapar, pues con todo el caos que había, nadie se daría cuenta si estaba o no, y también le advirtió que hiciera lo que hiciera, que no fuera al sótano, pues ahí estaban haciendo pólvora, pero que estaba muy inestable el lugar, así que era muy peligroso. Mao Mao le agradeció su consejo y advertencia, pero las ignoró por completo, pues fue corriendo hacia donde estaba la pólvora porque le daba mucha curiosidad saber qué era lo que iban a hacer con ella. Cuando llegó al sótano, se dio cuenta de que estaban creando y armando muchas armas, desde las feifas hasta bombas, por lo cual necesitaban fabricar una gran cantidad de pólvora. También vio que había muchos trabajadores fornidos y todos eran demasiado descuidados, pues tenían antorchas encendidas muy cerca del polvo que hace explotar cosas. Mao Mao también vio como Lowland llegó corriendo con un gran saco lleno de monedas de plata y que dejó caer al suelo mientras les decía a los trabajadores que todos se tenían que ir de ese lugar de inmediato, pues ya no era seguro porque el ejército llegaría en cualquier momento. Esto sorprendió a Mao Mao, pero no tanto como lo que hizo a continuación Lowland. Una vez que se aseguró de que todos habían tomado el dinero, tomó una antorcha encendida y la lanzó a los barriles que contenían la pólvora, haciendo explotar el lugar, el cual se cubrió de llamas en un instante. Había muchos materiales peligrosos, todos los demás corrieron del lugar salvo Mao Mao, que al verse encerrado en las llamas no sabía qué hacer por un segundo, pero cubrió su boca con la manga de su túnica y buscó la salida. Al encontrarla, también encontró a Lowland, quien estaba respirando un poco de aire, pues las llamas casi la sofocan. Mao Mao, al ver a la ex concubina del emperador, ahí la dejó impactada, pues ella no era una persona con la que se llevara bien, pero al contrario, con Shisui, a ella la consideraba como su amiga, así que decidió tratarla como siempre lo hacía, y le preguntó qué era lo que hacía en ese lugar. Lowland, al ver a Mao Mao ahí, también se sorprendió, pues pensaba que ya había escapado, pero al darse cuenta de que tenía un gran moretón en su mejilla, con suavidad puso sus manos en el rostro de su amiga y le pidió perdón por haber llegado tarde, pero que la había mandado al hoyo porque sabía que las serpientes no serían un castigo para ella, pues Lowland había corrido hasta ese lugar para poder salvar a su amiga del hoyo, en donde la habían mandado. Mao Mao le sonrió y le dijo que en efecto las serpientes habían estado deliciosas. Lowland se hizo la que no entendió y le dijo que no sabía de lo que le hablaba, pero después Mao Mao le pidió que escaparan, pues el ejército no tardaría en llegar. Lowland soltó la mano de su amiga y le dijo que ya no se iría, pues tenía cosas que hacer aún ahí, por lo que no podría huir. La boticaria le contestó que ella tampoco escaparía porque tenía curiosidad sobre qué era lo que iba a hacer con tanta urgencia, así que Lowland sonrió y le dijo que le alegraba que estuviera ahí con ella, y después la guió hasta los pisos de arriba, en donde había varias habitaciones que estaban vacías.
salvo por una, que estaba hasta el último piso de la torre, y mientras subían, Lowland le contó a Mao Mao que ella se había dejado manipular por su madre porque pensaba que no tenía opción, ya que de esa forma creía que su madre estaría contenta al menos con ella y ya no sería tan cruel con los demás, pero estaba bastante equivocada. También le dijo que Suirei era la nieta ilegítima del emperador anterior, pues su madre había sido la hija de Taiho, la primera niña que había sido víctima del emperador, pero como la reina viuda y regente de ese entonces no quiso reconocerla como princesa, entonces las expulsó del palacio junto con el doctor que había atendido el parto. Esa bebé, cuando creció, el emperador le ordenó a Shishou, el padre de Lowland, que se casara con la hija de Taiho, y con ella tuvieron a Suirei, motivo por el cual Shen Mei odiaba a Suirei y a su madre porque se habían atrevido a meterse en el clan Shi según ella y a robarle a su prometido. Por eso, un día, muy enojada, le dio una golpiza tan brutal a la madre de Suirei que la mató, y a Suirei la convirtió en sirvienta a la que maltrataba también. Pero Lowland quería llevarse bien con su media hermana, por lo que se vestía de sirvienta para poder platicar con Suirei mientras la ayudaba con sus deberes, pero Shen Mei la golpeaba también fuertemente porque no la reconocía sin maquillaje, pero aún así Lowland se escapaba seguido para ver a su hermana. También le dijo que su madre, Shen Mei, solo había aceptado casarse con su padre como pura venganza para dar a luz a una hija, ya que a Lowland le habían dicho desde muy pequeña que su destino era ser la madre de la nación, o sea, la próxima emperatriz, así que la infiltrarían en el palacio interno como una concubina del emperador, y una vez que diera a luz a un hijo varón, su familia eliminaría a todos los miembros de la realeza para poder dejar a Lowland como la emperatriz, pues además Shishou era de linaje occidental, el linaje de la primera emperatriz de Li, por lo que al igual que la primera emperatriz, Lowland también era daltónica, una cualidad perfecta para reclamar el trono. Con esto que le contó, Mao Mao se dio cuenta de que Shisui había contado la historia de terror porque ella se reflejaba en la mujer que había devorado a su marido, y también le preguntó muy seria si ella había elaborado abortivos con los materiales que había en el palacio interno, a lo cual Shisui respondió que era muy inteligente. Mao Mao se dio cuenta de que desde el inicio ella sabía del plan de su familia y no estaba dispuesta a dar a luz a un hijo solo para cumplir con los deseos de su madre. Después también le preguntó por qué la habían llevado hasta ahí, porque no creía que solo fuera para chantajear a su padre con su libertad, pero Shisui no le respondió, mientras abría la puerta de la habitación en donde Mao Mao pudo ver a Kyo dormido en el piso, así que se acercó a él para levantarlo, pero al tocarlo se dio cuenta de que estaba frío y que no tenía pulso, así que le revisó la boca y se dio cuenta de que había sido envenenado, pues aún tenía restos del veneno en su saliva que había escupido antes de quedarse inmóvil. Mao Mao, al verlo así, muy sorprendida, enojada y triste, le preguntó a Shisui si ella había hecho eso, quien solo respondió que ella solo les había dado medicina, pues sabía que en cuanto llegara el ejército, todos serían juzgados por traición y castigados con la muerte. Con esto que le dijo, Mao Mao se dio cuenta de que había más niños aparte de Kyo, y mirando la cama pudo ver a 4 niños más aparentemente durmiendo, y a su lado había vasos y una jarra, así que se dio cuenta de que todos habían sido envenenados por Shisui. Ella solo se sentó en la cama mientras veía a los niños y contestó que al menos de esa forma se habían ido en paz, pues ella les había leído un cuento divertido, y aunque los pequeños querían dormir con sus madres, ella les dijo que no podrían porque estaban bastante ocupadas con su madre, aunque en realidad estaban divirtiéndose todo el día con los cariñosos que contrataban a diario, pero eso último no se los dijo para no asustar a los pequeños. También dijo que Kyo había llegado al último porque había intentado salvar a Mao Mao, más bien había ido a sobornar al guardia para que sacara a Mao Mao del hoyo, y que él sabía que lo que le había dado en el jugo era veneno, porque dudó un momento en tomarlo, pero al final con una gran sonrisa se lo bebió. Mao Mao, al ver esto, se enojó mucho con Shisui, pero en parte comprendía que había sido mejor a que los soldados los mandaran a la horca en cuanto llegaran, así que una vez más le preguntó a Shisui qué era lo que quería que hiciera.
Y ahí termina el capítulo. La verdad, al verle la animación sentí más feo al ver a los niños después de tomar el veneno. Pero todo mejora, Amix, se los aseguro. Bueno, pero si ya leyeron la novela, saben a lo que me refiero. Como siempre, les mando un gran saludo a mis Amix especiales y Super Amix por su apoyo constante al canal. Gracias en serio, y también te agradezco a ti por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en el próximo spoiler. Pero Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.